Algunos dicen que no debería existir, que construir algo así es jugar con fuego, pero cuando Estados Unidos decidió fabricar el portaaviones más grande del mundo, ya no hubo marcha atrás. Cada tornillo, cada soldadura, cada decisión escondía una historia. Lo increíble es que muchas de ellas siguen siendo secretas, hasta ahora. Para entender cómo se fabrica algo que desafía las leyes del espacio, hay que empezar por una pregunta que, en principio, parece absurda. ¿Dónde construyes un monstruo que no cabe en ningún sitio? No es exageración. El portaaviones Gerald R. Ford es tan descomunal, tan complejo, que ni los astilleros más grandes del planeta estaban preparados para montarlo. Y aún así, se atrevieron a hacerlo. Pero más allá del tamaño, la pregunta real es ¿por qué? La respuesta fácil sería porque necesitan proyectar poder. Pero eso no basta, porque esto no es simplemente un barco de guerra. Es una declaración flotante, una muestra de supremacía tecnológica, una ciudad móvil de 337 metros de largo impulsada por 2 reactores nucleares, equipada con un sistema de lanzamiento electromagnético que no existía antes y llena de sistemas tan nuevos que incluso hoy algunos siguen en fase de prueba. No es solo una hazaña de la ingeniería, es una historia de decisiones tomadas en oficinas donde nadie ve el mar, de apuestas tecnológicas que podían fracasar estrepitosamente, de una nación que quiso construir el portaaviones más avanzado, más caro y más poderoso de la historia, sin saber si era posible. Porque lo que muchos no cuentan es que el Ford, antes de tocar el agua, casi naufraga en tierra firme. Cada innovación prometía una revolución, pero también venía acompañada de errores, rediseños, retrasos y sobrecostes que dispararon la crítica pública. Cada nuevo sistema tenía que funcionar, aunque nadie lo hubiese probado jamás, y sin embargo, lo construyeron. Bajo presión política, con la mirada de medio mundo encima, en medio de cambios de presupuesto, de liderazgo y de estrategia. Lo construyeron sin saber si llegaría a navegar, y sobre todo, sin saber si lo haría a tiempo. Ahora bien, ¿quiénes fueron las personas que aceptaron ese reto? ¿Cómo se fabrica algo cuando el plano todavía está inacabado? ¿Y qué significa tener una ciudad flotante capaz de estar en cualquier lugar del planeta en cuestión de horas? Todo eso empieza mucho antes de que el acero tocara el agua. Antes de que existiera el Gerald R. Ford, existía un problema. Uno de esos problemas que no suenan urgentes, pero que en el mundo militar pueden desencadenar consecuencias gigantescas. Las viejas clases de portaaviones estaban quedando obsoletas. Sus sistemas eran anticuados. Sus catapultas hidráulicas tenían décadas de uso. Los radares se saturaban fácilmente y cada vez costaba más mantenerlos activos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que estaban llegando al límite de lo que podían actualizar. Y en una guerra moderna, ese límite no es solo técnico, es estratégico. En el año 2000, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aprueba el desarrollo de una nueva clase de portaaviones, uno que no parta de lo existente, sino que se construya desde cero, desde una hoja en blanco, un nuevo estándar para el siglo XXI. Y ahí empieza el verdadero reto, porque diseñar un portaaviones no es como diseñar un coche nuevo. Estamos hablando de una plataforma de combate de más de 100.000 toneladas, de una estructura que debe resistir impactos, vibraciones, despegues constantes, condiciones extremas y funcionar durante 50 años con mínima intervención. Lo curioso es que, durante los primeros años del proyecto, el Gerald R. Ford no existía más allá del papel. No había planos definitivos, no había sistemas listos. Ni siquiera había certezas sobre si muchas de las tecnologías que querían implementar funcionarían. Querían cambiarlo todo. Un nuevo reactor nuclear más compacto y potente. Sistemas de radar multifunción. Una isla de control más pequeña y centrada. Un sistema de lanzamiento de aeronaves que no usara vapor, sino electricidad. Todo eso al mismo tiempo. Y claro, eso tenía un precio. Pero no solo económico. El precio real era asumir que los errores iban a llegar, y que cada error podía costar millones, o peor aún, hacer que todo el proyecto colapsara. Había presión para avanzar, pero también dudas sobre si se estaba apostando demasiado por una sola carta. Para los ingenieros de Newport News, esto no era solo un encargo del gobierno, era la oportunidad de entrar en la historia.
porque si salía bien, ese portaaviones iba a cambiar la forma en que se entendía el dominio naval durante décadas. Y si salía mal, bueno, nadie quería pensar en eso todavía. Cuando empezó la construcción del Gerald R. Ford, no se parecía a ningún otro barco. Para empezar, no lo montaron desde el suelo. Ni siquiera lo hicieron como un barco convencional. Lo construyeron por piezas, como si fueran bloques de un edificio gigante. Literalmente, cada bloque era un monstruo de acero. Algunos pesaban más de 900 toneladas. Para moverlos, necesitaban grúas tan grandes que parecían parte de una película de ciencia ficción. En total, más de 150 módulos, y no podías equivocarte al unirlos. Si un solo bloque no encajaba perfectamente con el siguiente, había que desmontar y rehacer todo. A veces, por un margen de error de apenas 2 milímetros. Pero eso no era lo más complicado. Cada bloque venía con su propio laberinto dentro. Tuberías, salas técnicas, conductos eléctricos, cámaras presurizadas, cubiertas intermedias. Muchos ya venían preinstalados desde la fábrica. Y luego, una vez unidos, todo eso tenía que conectarse como si fuera un solo sistema. El Gerald R. Ford tiene 11 niveles internos. Y en esos 11 niveles hay más de 1000 kilómetros de cableado. Solo instalar eso llevó años. Pero lo más bestia no era lo que se veía. Era lo que iba oculto. Por ejemplo, los 2 reactores nucleares. Están en lo más profundo del casco, completamente blindados. Son capaces de generar más de 250.000 caballos de potencia. Y no necesitan repostar en 25 años. Eso sí, instalar un sistema nuclear no es como montar una caldera. Hay que hacerlo con precisión absoluta. Si algo se suelda mal, no hay forma de acceder después sin desmontar medio barco. Y eso no es todo. El Gerald R. Ford es el primer portaaviones del mundo que no lanza los aviones con vapor, sino con electricidad. Usan un sistema que se llama EMALS, que es una especie de riel magnético que lanza los cazas como si fueran balas. Y ese sistema fue uno de los mayores dolores de cabeza. Porque claro, en el diseño todo suena bien. Pero cuando empezaron las pruebas, los errores salieron rápido. A veces la catapulta se apagaba sola, o lanzaba los aviones con menos fuerza de la necesaria. Incluso hubo fallos en sensores que obligaron a rediseñar parte del software. Y lo mismo pasó con los elevadores de munición. En teoría eran más seguros, más rápidos. En la práctica no subían. Literalmente, los elevadores no podían moverse correctamente entre cubiertas. Eso provocó retrasos, años de retrasos, y una factura que pasó de 10.000 a más de 13.000 millones de dólares. En el Congreso de Estados Unidos empezaron a quejarse. Algunos decían que era un experimento que se les había ido de las manos, que estaban gastando una fortuna en un barco que no sabían si iba a funcionar. Pero en el astillero, la historia era distinta. Más de 5.000 personas trabajaban todos los días en turnos de 12 horas. Soldadores, ingenieros, operarios, técnicos. Todos metidos en una estructura gigante donde cualquier movimiento mal calculado podía costar semanas de trabajo. Tenían que montar un casco de acero que aguantara tormentas y explosiones. Tenían que conectar sistemas eléctricos del tamaño de una ciudad pequeña. Y todo eso mientras instalaban armamento, radares, sensores y sistemas de comunicación que no podían fallar. Con el paso de los años, fueron resolviendo cada problema. Las catapultas EMALS empezaron a funcionar con fiabilidad. El software de control se reescribió varias veces y los sistemas nucleares pasaron todas las pruebas de seguridad. Pero no fue un camino recto. Cada avance traía un nuevo reto. Y cada reto implicaba retrasos, críticas y más presión. Hasta que finalmente, después de más de una década de construcción, ensamblaje y pruebas internas, el Gerald R. Ford estuvo listo para tocar el mar. Ese momento también fue especial. Sacaron el portaaviones de los diques secos con una maniobra que duró horas. Y cuando tocó el agua, todo el astillero se detuvo para mirar. No solo porque era el más grande, sino porque era la prueba de que lo habían conseguido. Una estructura de más de 300 metros, completamente nueva, con tecnología nunca usada, diseñada para durar medio siglo. Y ahora, flotando en silencio. Una vez flotando, el Gerald R. Ford no fue directo a misiones.
Primero tenía que sobrevivir a las pruebas más locas que puedas imaginar. La primera, navegar solo, sin apoyo, durante semanas. Los ingenieros lo observaron todo: consumo, ruidos, vibración del casco, estabilidad, control del timón. Lo que querían saber era simple: ¿responde como debe? ¿O algo se va a romper al primer cambio de viento? El Ford pasó la prueba. Entonces vino la parte seria, los llamados shock trials. ¿Qué es eso? Básicamente, explotar toneladas de TNT cerca del barco. Literalmente. Colocan cargas bajo el mar, en puntos estratégicos, y las detonan para simular un ataque real. Quieren ver cómo reacciona la estructura, si el casco aguanta, si los sistemas se caen, si los motores se paran. En una de esas pruebas usaron más de 18 toneladas de explosivo. Fue tan potente que se registró como un pequeño terremoto en la costa. Y el Gerald R. Ford siguió ahí, imperturbable, como si nada. Eso fue lo que convenció por fin a los mandos navales. Después de años de problemas, retrasos y burlas, el portaaviones más caro de la historia demostraba que podía hacer lo que prometía. Pero mientras tanto, en otra parte del mundo, alguien más estaba mirando. China. En esos mismos años, China aceleraba la construcción de sus propios superportaaviones. El último, el Fujian, tiene catapultas electromagnéticas similares al Ford. Y aunque todavía no es nuclear, está claro que están intentando igualarlo o superarlo. La diferencia es que ellos no hacen mucho ruido, no transmiten ceremonias, no filtran imágenes, pero construyen rápido. Y no solo China. Francia también está diseñando un nuevo portaaviones nuclear. India tiene planes para otro. Incluso Rusia, aunque con más dificultades, no quiere quedarse atrás. La carrera no es por tener barcos grandes, es por controlar el mar. Un portaaviones no solo lanza aviones, proyecta poder. Donde está uno, hay influencia. Y cuando un país despliega uno cerca de tus costas, el mensaje es claro: estamos aquí y podemos actuar si queremos. Eso es lo que representa el Gerald R. Ford. Más que un barco, más que tecnología, es un mensaje, es un símbolo flotante. Pero ese símbolo viene con preguntas. ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿Quién lo controla? ¿Y qué pasa si otros países construyen algo similar, pero con menos reglas? Hasta ahora, Estados Unidos tenía el monopolio de este tipo de portaaviones, pero ese equilibrio se está rompiendo. Y eso nos lleva a la última parte, porque más allá del acero, de las pruebas y de la ingeniería, hay una historia que aún no se ha contado. La de lo que puede significar un portaaviones así en un mundo que cambia tan rápido. Después de años de trabajo, miles de pruebas y toneladas de críticas, el Gerald R. Ford está en el mar. Funciona, lanza aviones, lidera maniobras. Pero la verdadera historia no termina ahí. Porque cuando uno se pregunta cómo se construye el portaaviones más grande del mundo, la respuesta no está solo en los planos, ni en las grúas, ni siquiera en los reactores nucleares. Está en todo lo que no se ve. El Gerald R. Ford no se construyó solo para ser un barco. Se construyó para demostrar que podían hacerlo, que podían ir más allá, que eran capaces de fabricar algo que nadie más había conseguido. Y eso lo convierte en mucho más que una máquina. Es una declaración, y cuando lo ves desde esa perspectiva, ya no estás mirando solo un portaaviones. Estás viendo una muestra de cómo se construye el poder, no solo con tecnología, sino con perseverancia, con visión a largo plazo, con una fe brutal en la propia capacidad. Y si esto te ha sorprendido, espérate a ver lo que viene después, porque si este es el tipo de máquinas que estamos levantando en la superficie, imagina lo que se está construyendo bajo tierra.